vamos a hablar del testimonio de Juan el Bautista. En una introducción antes de orar, recuerde que Juan llegó antes que Cristo, bautizaba en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de los pecados. Él decía que venía tras de él un hombre el cual no era digno él de encorvado de desatarle las cintas de los zapatos. No soy digno, decía Juan. Él sabía quién venía. Y conocemos entonces la historia, llega Jesucristo, lo bautiza Juan, eh, lo bautiza y ahí comienza el ministerio de Jesucristo en la tierra. Recuerde que las escrituras nos hablan muy poco de la niñez, de la juventud de Jesucristo. Me habla de su obra, de su ministerio sobre 3 años, 3 años y medio. Ahora, en el contexto, antes de lo que vamos a leer en Mateo, ¿dónde estaba Juan el Bautista? Juan el Bautista, recuerde que Herodes lo metió preso. Y lo metió preso por la mujer Herodías, que lo odiaba. Recuerde que había una situación ahí de inmoralidad que Juan el Bautista le estaba diciendo, no te es digno tener esa mujer. Y por enojo lo metió preso. Y el final de Juan el Bautista, pues es triste. Pero en los planes divinos de Dios, así fue. Así Dios lo permitió. Hay muchas cosas que aprender, hermanos, en las escrituras, cuando estamos pasando luchas, cuando pasamos problemas. Mire, tantas personas que Dios usó en las escrituras y pasaron por mucho sufrimiento. Esteban empieza su ministerio y muere apedreado. Pablo empieza su ministerio y ya conoce toda su historia. Golpeado, lo daban por muerto, preso. Entonces le costó seguir a Cristo. ¿Ok? Por eso Jesús dice muchas veces, ¿verdad? Mire el costo de seguirme. Entonces vamos a orar y vamos a tener esta lectura base en Mateo en el capítulo 11. ¿Ok? Y espero que sea de bendición, de ánimo. Muchos necesitamos el ánimo, empezando de aquí para allá. Amén. Vamos a orar. Padre, Señor poderoso, te damos gracias, Señor, por otro día que nos regalas la vida, Señor. Padre, nos ponemos de pie por tu voluntad. Cada día que pasa, tú nos sostienes. Nuestro corazón late por ti. Tú nos has dado la vida, tú nos has creado, nos has dado esta vida preciosa para, Señor, para conocerte y para tener una relación personal contigo. Lo que debemos entender es que tenemos un tiempo de vida suficiente que tú nos das para conocerte y para saber lo que viene después, una vida eterna contigo si recibimos a tu Hijo Jesucristo. Tú nos has creado para ser eternos y nos has creado a imagen y semejanza tuya para una relación preciosa, única, como cada uno de nosotros, una relación única con tu Hijo Jesús. Pero también esa eternidad es para los que no quieren saber nada de ti y van a sufrir el tormento, el castigo eterno por no aceptar el perdón que tú has ofrecido en las Escrituras por medio de Cristo. Guíame en este mensaje, que sea de ánimo para los que estamos en la fe y también para que tú hables a los corazones de los que no te conocen y te están buscando. Guíame en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Mateo 11, del 1 al 3, ¿ya está ahí en su Biblia? Dice así la palabra. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. ¿Qué hizo Jesús? Les dio instrucciones, ir y predicar el evangelio. Y Jesús mismo lo hizo, predicar, enseñar en las ciudades de ellos. ¿Dónde comenzó la palabra de la salvación del evangelio de Jesucristo? En las ciudades de ellos. Ahí comenzó. Muy bien. Dice en el versículo 2, y al oír Juan, el Bautista, y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Muy bien. Hay una pregunta
que parece que Juan trae una tribulación, hermanos, severa. Mire, yo revisando este capítulo, pues puedo encontrar algunas opiniones de teólogos que Juan más bien mandó a sus discípulos para que ellos salieran de dudas de que Jesús es el Mesías, el Señor poderoso, pero no con él. No, hermanos, definitivamente no hay manera de pensar eso. Desde luego que Juan tenía una crisis espiritual severa. Imagínese Juan que estaba en el desierto con la libertad y de repente preso. ¿Por qué? Por señalar una inmoralidad de un hombre, Herodes, y lo encerró. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Entró en una crisis. ¿Será que Juan dudaba realmente si Jesús era el Mesías y le estaba diciendo, oye, que nos diga si va a ser él o quizás es otro? No, Juan sabía que era él. Pero ¿sabe qué le estaba diciendo? Aquí estoy preso, no te olvides de mí. También hay que recordar que los judíos, cuando entienden que Jesús es el Mesías, ellos esperaban que el reino se iba a establecer en ese momento. Quizá también Juan esperaba eso impacientemente. Bueno, ¿y por qué las cosas siguen igual? Llevo aquí ya mucho tiempo preso, quizá tenía preso un año, algunos meses, pero ya tenía tiempo ahí encerrado. Entonces quizá también Juan pensaba, ya es tiempo de que él establezca su reino, que ponga en orden al imperio romano, que nos dé esa libertad. Y quizás pueda ir a decirle, ya Señor, por favor, ya, estoy aquí encerrado. Entonces entendemos que tenía una tribulación, hermanos, una situación realmente crítica. Y le está mandando a decir a Cristo, estoy aquí, no te olvides de mí. Imagínense los pensamientos de Juan. Soy pariente, yo lo presenté, amistad, ¿por qué me dejó aquí encerrado? Esto nos sirve de enseñanza, hermanos, a todos los que estamos en la fe. Creemos fielmente en el Señor. Podemos sentir de repente que Dios no nos escucha, que Dios no se está acordando de nosotros, que podemos estar pasando momentos muy duros, muy complicados y nos ponemos de rodillas y parece que no sucede nada, pero Dios está ahí. Dios está ahí. ¿Cuántos testimonios tenemos en las Escrituras de momentos difíciles? Hay muchos y Dios está en control. Tenemos el ejemplo de Pablo cuando está enfermo y dice que le oró 3 veces rogándole que le sanara. ¿Y qué le dijo Jesús? Bástate mi gracia, que mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces, bástate mi gracia. ¿Y qué significa eso? Es mi voluntad. Yo sé lo que hago. Que te sea suficiente mi gracia. Tienes la salvación. Entonces debemos de empezar a entender, hermanos, que debemos alinear nuestros pensamientos al Evangelio. El punto importante para que tú te quedes esto el día de hoy. Todos los hermanos que tenemos una fe genuina en el Señor Jesucristo, podemos tener de repente una mezcla de dudas, de pensamientos perplejos en nuestra mente por situaciones que estamos viviendo y puede debilitar nuestra fe. Es donde nosotros tenemos que fortalecernos, orar y pedirle a Dios la ayuda. Porque también recuerden, en el libro de Efesios no tenemos lucha contra carne y sangre, potestades, la armadura que es la palabra de Dios. Muchas veces las pruebas son muy largas, son duraderas. Quizá en toda nuestra vida, hermanos, a veces Dios pone aguijones en cada uno de nosotros y debemos de cargar con ellos. Y a veces hasta la propia vida, como vemos el ejemplo aquí de Juan. Juan, ¿cómo murió, hermanos? Decapitado. Le cortó la cabeza. Herodes le manda a cortar la cabeza, ahorita lo vamos a leer, por el capricho nada más. Por el capricho de una niña, una hija que le dijo, quiero la cabeza aquí de este hombre. Y Herodes mandó hacerlo. Pero vamos a leer más ahorita un poquito de eso, hermanos. ¿Me está entendiendo? Mire, vamos a leer aquí en 11 del 4 al 6. Vamos a seguir leyendo aquí la historia. Ya le preguntaron, dice Juan que si eres tú o va a venir otro en tu lugar. Entonces, respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan,
los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, porque Jesús resucitó muertos, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y mire las palabras que dice Jesús: y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí, dice Cristo. Bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Esta palabra tropiezo en las escrituras griegas es la palabra escandalizó. Literal es escandalizar, que tiene que ver con debilidad para pecado. Entonces le está diciendo precisamente eso Jesús a todos: bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí, el que no caiga, el que yo no sea un motivo para que de repente por su desesperación, por su frustración, por sus luchas vaya a caer. Bienaventurado. Muy bien, aquí Jesús está citando dos cosas importantes que están en el Antiguo Testamento y que Juan sabía perfectamente. Vamos por favor a Isaías 35, del 5 al 6. Ponga su mano ahí, vamos a regresar. Pero vamos a Isaías 35, del 5 al 6. ¿Ya está usted ahí? Dice: entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. En este capítulo 35 el contexto es del reino cuando venga Cristo, pero espiritualmente le está diciendo Jesús lo que está haciendo en ese momento cuando Él está presente, abriendo los ojos literal de ciegos y también los ojos del evangelio. También vamos a Isaías, aquí mismo en el capítulo 61, en el versículo 1. Isaías 61, 1. Fíjese que en muchos de los profetas, y no es la excepción con Isaías, muchas veces cuando hace una referencia a la primera venida de Cristo, la hace también a la segunda venida, juntos. Y aquí en el versículo 1 y 2 encontramos exactamente eso, la primera y la segunda venida de Cristo. Entonces dice en el versículo 1: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Los presos que están presos en el pecado de Satanás, el evangelio te abre la llave para que salgas de ahí. Y mire, el versículo 2 ya habla del reino: a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Entonces puede ver las dos. Mire que esta cita de Isaías la lee Jesucristo en una de las sinagogas. Está en el Evangelio de Lucas en el capítulo 4. Recuerda que le pasan un rollo y Jesús abre el rollo de Isaías y lee el versículo 1, no el 2. Jesús dijo estas palabras en una sinagoga. Entonces lo que le está diciendo Jesús aquí a los dos discípulos que mandó Juan: dile a Juan lo que está pasando. Juan sabe, Juan conoce. Eso es lo que le mandó decir Jesucristo, hermanos. Entonces Jesús les está diciendo algo importante aquí. Cuando Él dice: bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Mira lo que dice Jesús: bienaventurado el que no se desilusiona de mí cuando la voluntad mía es diferente a lo que Él quiere. ¿Puedes entender eso? Bienaventurado el que no se desilusiona de mí cuando mi voluntad es diferente a lo que tú quieres. Nosotros queremos cosas de Dios y le pedimos y a veces Dios no es su voluntad. Entonces, bienaventurado si no hay tropiezo en Él. Si no me pongo a pelear con Dios, a quererle reclamar, sino más bien: Señor, las cosas están así, tú las permites. ¿Qué me estás mostrando? ¿Qué debo hacer? Pero me voy a alinear a tu palabra, a buscarte, a pedirte
que me ayudes a salir de cualquier situación, de cualquier problema, pero todo en tu voluntad. Y la voluntad de Dios, hermanos, es agradable y perfecta. Las pruebas entonces, hermanos, pueden ser un tropiezo si desviamos la mirada en Cristo. Recuerda cuando Pedro camina en el mar, esa historia preciosa, cuando está Jesús en el mar y está Pedro. Yo voy, ven Pedro, vente, te espero, ven. Y Pedro se baja y camina en el mar. Y cuando Pedro desvía su mirada de él, Señor, sálvame, sálvame. Fue Jesús y lo agarró. Hombre de poca fe. ¿Qué pasó con Pedro? Perdió su vista con él y se empezó a ahogar, porque estaba caminando viendo a Jesús, pero se desvió y se empezó a ahogar. Entonces, hermanos, muchas veces queremos algunas cosas y le pedimos a Dios con insistencia, no significa que Dios no nos escucha. El plan divino es diferente a lo que nosotros pensamos, o muchas veces también Dios tiene sus tiempos y nosotros no le vamos a hacer la manita así a Dios. No, hermanos. Muchas veces Dios tiene preparado mucho mejores cosas de las que nosotros anhelamos. ¿Qué debemos hacer? Fiel a Dios. Fiel en todo momento. ¿Cuánto tiempo? El tiempo que Dios ponga. Me puse a leer un poco la historia de Noé. Cuando le habla Dios a Noé y le manda a hacer el arca para mandar un diluvio, hermanos, nunca había llovido en la tierra. Y cuando Noé se pone a hacer el arca, estaba revisando las escrituras y aproximadamente tuvieron que haber pasado 100 años cuando Noé estuvo construyendo el arca. ¿Y sabes cuántas veces le habló Dios en esos 100 años? No encontré ninguna. Dios le dijo a Noé, haces un arca, y le dio las especificaciones. Aquí están, haces un arca. No le habló en todo ese tiempo. Noé sabía lo que le había pedido Dios y trabajó constante en eso. No se le apareció Dios para decirle, a ver, Noé, mira, apúrate un poquito, aquí hay un error, Noé, revisa bien tus planos, cómo te instruye a hacerlo. No, tampoco se apareció Dios para decirle, Noé, ánimo, se están burlando de ti, que estás como un loco haciendo aquí el arca. No dice esa palabra, pero estoy parafraseando. No le dijo, Noé, te voy a dar ánimo porque hay burladores. Hay burladores porque tú estás haciendo un arca y nunca ha llovido. No se le apareció Dios a eso. Le dio una instrucción 100 años. ¿Y sabes cuándo vuelve a hablar Dios? Agarra a tu familia, métete al arca. ¿Y sabe quién cerró la puerta? Dios la cerró la puerta. No la cerró él. Noé se encargó de hacer toda el arca completa durante tanto tiempo. Y trabajó ahí solo con una instrucción que le dio Dios. ¿Y qué pasó? Métete con tu familia. Y dice la Biblia que Dios cerró la puerta. ¿Quién es el que cierra la puerta en una persona cuando se te acaba el tiempo de vida y no quieres la salvación en Cristo? Dios. Dios es el que se encarga. Ahora, aquí en nuestra lectura de Juan, en el mismo capítulo 11, vamos a leer del 7 al 13. Ya vimos lo que le está diciendo Jesús. Dice, mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente, ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Tú crees que saliste a ver un hombre débil, frágil? ¿No? ¿O qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Tampoco viste eso en Juan. Dice Jesús en el 9, ¿pero qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Y mire los elogios de Jesús a Juan en el versículo 11. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora,
el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Juan, un profeta también. ¿Qué está diciendo ahí Jesús? Ningún varón como él. Recuerde lo que Jesús dice, ¿verdad? Tan importante. Un hombre sin temor, sin miedo. Juan hizo una reprensión a la mundanidad del pueblo y eso le costó este precio. El privilegio de Juan, hermanos, fue algo grandioso. Preparar el camino para el Señor. Pero ¿qué pasó con Juan, hermanos? Pues ya no vio la obra de Cristo. Lo bautizó, anunció que venía él, que bautizaría en el Espíritu. Pero ¿qué pasó con Juan? Ya no lo vio más. No vio milagros, no caminó con él. Lo meten preso y ahí lo matan. Entonces, el propósito divino de Dios, muy grandioso para usar a Juan, acabó como les. A veces cuesta trabajo creer. ¿Cómo? O sea, Juan no pudo disfrutar, no pudo ver el caminar con los apóstoles, con ellos. No, preso. Recuerde que los judíos perseguían a los profetas y los mataban. Y así fue con Juan. Mire, vamos a ver lo que pasó con Juan. Para que comprendamos, hermanos, la voluntad de Dios. Que a veces nos cuesta, hermanos, nos cuesta, pero Dios es soberano y Él sabe cómo nos usa cada uno de nosotros. Aquí en el capítulo 14, voy a leer del versículo 1 al 14. Siga por favor esta lectura, que le puede resultar un poquito estremecedora. Pesa, hermanos, esta lectura. En aquel tiempo, Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados: este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos y por eso actúan con él estos poderes. ¿Puede ver lo que está diciendo este hombre? Es Juan el Bautista, que resucitó de los muertos. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. Te estás acostando con una persona que no debes hacerlo. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque tenía a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías, esta mujer mala, danzó en medio y agradó a Herodes. Mira, escucha la lectura. Por lo cual, éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese a esta hija de Herodías. Ella, instruida primero por su madre, dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. ¡Qué locura le pidió esta mujer! ¿Por qué? Por la mamá. Quiero la cabeza. Me está señalando a mí este hombre. Me está diciendo inmoral. Quiero su cabeza en un plato como un trofeo. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diesen. Y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, madre. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Le fueron a avisar a Jesús lo que pasó con Juan. Vamos a ver la respuesta de Jesús. Oyendo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Hermano, Jesús dijo: no. ¿Qué hizo Herodes? No. ¿Qué hizo Dios, hermanos? No lo provocó él a decir: quiero que lo hagas. No. En su voluntad permitió entonces. ¿Lo pudo haber evitado si es Dios todopoderoso? Entonces, ¿cómo murió Juan el Bautista? Por el capricho de una mujer. Recuerde,
el hijo de Herodes el Grande, Herodes Antipas, ¿qué pasó? Bueno, pues tomó a la mujer que había tenido antes su hermano. Entonces el ministerio de Juan, hermanos, fue presentar a Jesús en el reino y después prisión y muerte. Dios usa de forma diferente a cada persona que le va a servir. ¿Y permitió sufrimiento, dolor? Sí, hermanos. En su voluntad fue así, con una enseñanza. A veces cuesta mucho, hermanos, entender esto, pero hermanos, Dios es Dios. Y Él permitió las cosas así, y Juan tuvo un privilegio precioso en el plan divino de Dios. ¿Qué estamos pasando ahora en nuestra vida que Dios no permita nada? ¿Qué deseas en tu corazón que Dios hiciera, que se lo ruegas de rodillas y no pasa? Dios está ahí. Si tú crees que tus problemas son agudos, que te tienen afligido, atribulado, desesperado, Dios no está desesperado. ¿Tienes deseos de algo que no te lo ha concedido? ¿Es en su voluntad? Sí. Él es soberano, hermanos, y Dios permite las cosas y todo es para bien. Ahora quiero terminar con unas conclusiones antes de leer una cita más de Santiago. Es fácil seguir a Dios cuando las cosas caminan bonito, de maravilla, pero cuando vienen problemas fuertes, pruebas severas, ahí es donde se va a mostrar tu fe sólida con Dios. Y hermanos, Dios bendice en medio de las pruebas. Dios es bueno. Dios nos demanda confianza ciega en Él. Dice Pedro, ¿verdad? A quien amáis sin haberle visto. Cada uno de nosotros tenemos cargas diferentes, algunos más pesadas que otros. Deseos. A veces estamos desesperados, hermanos, y le rogamos a Dios y le rogamos, pero Dios sabe por qué hace las cosas. Y al final, hermanos, las tribulaciones tienen un propósito divino. Hay mucha información en la Biblia del propósito de las pruebas, pero me quiero quedar con esta lectura de Santiago. Vamos a Santiago en el capítulo 1. Precisamente en el versículo del 2 al 4. ¿Ya está usted ahí? Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que y cabales, sin que os falte cosa alguna. Perfecto significa maduro. Esta palabra sumo gozo del versículo 2, cuando estés en diversas pruebas. Eso es lo que significa sumo gozo. Siéntete en lo más alto. Y precisamente en el versículo 5 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Todo creyente, hermanos, vamos a pasar por pruebas difíciles, complicadas. ¿Cómo debo considerarlas? Ok, voy a pensar bíblicamente. ¿Qué actitud debo mostrar a estas pruebas que estoy pasando? Voy a pensar bíblicamente. ¿Qué debo hacer? ¿Qué no debo hacer? Hermanos, Dios no nos pone pruebas para destruirnos. Las pone para darnos un crecimiento espiritual. Y como dice Santiago, en sumo gozo, en lo más alto. Nuestra fe tiene que ser probada. Hay que ver realmente si somos realmente creyentes o no. Si verdaderamente hemos creído a Cristo en nuestro corazón, que es todo en nuestra vida. Más que mi trabajo. Perdí todo en el trabajo. Dios es más importante que eso. Tengo problemas con familia, con seres queridos que no son convertidos. Dios es más que eso. Todo. Primero Dios en primer lugar. Nuestra fe va a ser probada, definitivamente. Y entre más trabajo tengas por hacer para Dios, pues también la prueba es mayor. Y tenemos que estar fuertes, hermanos, fortalecidos en Dios. 3 cosas para aprender en esta cita, hermanos. Dios entonces, debo entender que nos va a probar a todos.
No podemos quedarnos sin ninguna prueba. Y dice la palabra que son para nuestro bien y que debemos regocijarnos. Número 2, nuestra fe tiene que ser probada. Se pone a prueba nuestra fe, ¿cómo? Con pruebas. Porque entonces vamos a ver dónde estamos parados espiritualmente. ¿Será que Dios, cuando nos pone una prueba, está esperando a ver qué voy a hacer yo? Dios ya sabe qué voy a hacer. ¿Será que Dios se va a sorprender por una situación que yo haga en mi vida que para Él fue algo sorpresivo? Dios ya sabe lo que va a pasar. Lo que hacen las pruebas es mostrarme dónde estoy espiritualmente con Dios. Y las pruebas son para mostrarme, Dios, aquí estás parado. Esta es tu fe real. Estas pruebas, hermanos, que pasamos producen y fomentan la paciencia. Si Dios nos quitara los problemas, no podríamos crecer espiritualmente. No hay manera. Porque cuando hay pruebas, cuando hay tribulaciones, es cuando nos acercamos más a Dios. Y cuando viene la piedad, la compasión. Entonces recordemos algo. ¿Qué estoy pasando? ¿Qué estoy viviendo? Dios permite o Dios provoca. Pero Dios está ahí. ¿Dónde debe estar nuestra mente? ¿Cómo debo pensar? ¿Qué quiere Dios de mí? Ya me convertí, cambió mi vida, nací de nuevo, conozco la Biblia, hay una vida eterna, me voy a morir, me voy a ir al cielo, me va a resucitar en un cuerpo nuevo, glorificado, y voy a vivir eternamente con Él. Ok, eso es lo que me espera. ¿Y qué quiere Dios de mí? ¿Qué dones me dio? ¿Qué puso en mi mente como carga para que yo lo haga durante mi vida cristiana? Eso es lo que tienes que hacer. Eso. Enfócate en tu ministerio, en lo que Dios te ha puesto. Las pruebas, a Él. Luchas, a Él. Doblados de rodillas, pero hay que dejarle a Él las cosas, hermanos. Recuerde algo, hermanos, no olvidemos sus promesas. Hay aguijones que pone Dios muchas veces en nosotros, pero tienen un propósito divino. Ahora yo te quiero decir algo a los que están aquí. Cristo es Dios, todopoderoso. Pudiste leer que Jesús vino a la tierra, hizo milagros, sanó enfermos, ciegos, cojos, resucitó muertos. Cristo es Dios, todopoderoso. Y la forma en la que tú tienes para salvarte en las Escrituras es mediante Jesús. Que le entregues tu corazón a Él. No te puedes salvar de otra forma más que tener a Jesús en tu corazón. Muchas veces pensamos que nuestras obras van a ser suficientes para que Dios me perdone. Yo creo que soy una buena persona, entonces Dios va a poner en una balanza mis problemas, mis cosas buenas, mis cosas malas, y entonces con eso alcanzo el cielo. No es así. Nadie se salva por obras. Se salva por lo que has leído en Jesús. Él vino a enseñarnos el Evangelio, a decirnos que tenemos que arrepentirnos y tenemos que reconocerle a Él como su Señor, como su autoridad soberana, porque Él es el único que te puede salvar. Quiero terminar con esta lectura aquí en 1 de Juan 5, 12. 5:12. Cada uno de nosotros, hermanos, antes de llegar a la verdad con la Biblia, teníamos un concepto de Dios. Porque Dios se revela por su creación, por su palabra. Cada uno de nosotros teníamos un concepto de Dios. Pero te voy a decir algo. El Dios verdadero que está en este libro es Jesús. Él es el Dios verdadero. Y está más allá de cualquier religión. Y aquí hay un texto contundente para que tú sepas si tienes vida eterna. Dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Cómo puedo tener la vida? ¿Cómo puedo saber si voy a tener una vida eterna? Cuando yo me muera, me voy al cielo
¿Cómo voy a saber? ¿Cómo voy a saber si tengo una vida eterna? Si tengo al Hijo en mi corazón. Pero yo soy bueno, yo no le hago mal a nadie. Yo voy a misa los domingos, voy con los testigos de Jehová, voy con los mormones, no le hago mal a nadie. ¿Tienes al Hijo en tu corazón? No, entonces no tienes la vida. La vida es cuando tú le pides a Jesús que entre a tu corazón y que le pidas perdón. No hay vida eterna si no tienes a Cristo. Y precisamente lo que acabas de leer, con el testimonio de Juan el Bautista y con la vida de Jesucristo, con el Evangelio, compartiéndolo y con los milagros que Él hacía, ahí está tu salvación. Amén. ¿Te gustaría saber si tienes un lugar seguro en los cielos? Yo quiero decirte que en la Biblia Dios nos dice que Él quiere que sepamos cómo tener un lugar seguro en el cielo cuando morimos. Yo te quiero explicar con la Biblia cómo puedo tener esa seguridad, porque al final todos vamos a morir. Con la Biblia, estrictamente con la Biblia, yo te quiero llevar paso a paso cómo puedes tú tener esa seguridad de la salvación de tu alma y la vida eterna. Y para ello voy a ir al libro de Romanos. El libro de Romanos, en el capítulo 3, en el versículo 23, dice así la palabra: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Lo primero, yo necesito estar de acuerdo con Dios en que soy pecador. Si yo no estoy de acuerdo con Dios en que soy un pecador, no hay manera que yo me pueda salvar. Necesito reconocerme ante Dios en la situación en la que estoy. Tengo una conciencia. Todos tenemos una conciencia, sabemos lo que es malo, lo que es bueno. Sabemos que somos pecadores cuando somos honestos. Y es lo primero. Primer paso, me reconozco pecador ante Dios. Ahora quiero decirte algo. Dios es un Dios santo. Es un Dios santo que tiene que juzgar el pecado. Él nos ama, pero tiene que juzgar el pecado. No lo puede dejar así. Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Me quiero detener en esta primera parte del versículo 23. Dice, porque la paga del pecado es muerte. Bueno, ¿a qué muerte se refiere? ¿Será que yo me muero y todo terminó ahí? No está hablando de la muerte física, está hablando de la muerte espiritual. Y para ello te quiero llevar al libro de Hebreos 9:27. En este versículo dice la palabra: y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Después de que morimos hay un juicio, o al cielo, o al infierno. Entonces, ¿a qué muerte se refiere? Regresando a Romanos 6:23, cuando dice, porque la paga del pecado es muerte. Ya vimos que después de que muera hay un juicio. ¿A qué muerte se refiere? A la muerte segunda. Y para ello, vamos al libro de Apocalipsis, en el capítulo 21, versículo 8, dice así la palabra de Dios: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. La muerte segunda. Dice todos los mentirosos. ¿Has mentido alguna vez? Yo sí. Yo creo que todos hemos mentido. Una mentira es suficiente para que Dios nos condene en el infierno. No podemos salvarnos por nuestro propio pie. Hemos estado en religiones y nos han enseñado que debemos de salvarnos por nuestras obras, por nuestro comportamiento. Pero la Biblia no enseña eso. Nadie se puede salvar por sus propias obras. Dice en Efesios 2:8-9, por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Eso dice Efesios 8:9. Nadie se salva por sus obras, porque todos somos pecadores. Entonces, ¿cómo me salvo en la vida? Ya entendí que soy pecador. Ya entendí que Dios tiene que juzgar el pecado. Ya entendí cómo, en una muerte segunda, lago que arde con fuego y azufre. Pero ¿sabes una cosa? Dios hizo un plan para salvarnos. Precioso. ¿Sabes cómo? En Cristo Jesús. Dice Romanos 5:8,
Dice la palabra, mas Dios muestra su amor para con nosotros. Mira lo que dice, Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Lo que me salva en la Biblia es creerle a Dios. Necesito la fe. ¿Y cuál fe? Cristo es Dios. Cristo, que es Dios, vino a la tierra, tomó una forma humana de hombre, perfecto, sin pecado, y paga la cuenta que yo no puedo pagar. Nadie podemos pagar. Jesús vino hecho hombre, siendo Dios, y va a la cruz a ser castigado, derramando su sangre y resucitando el tercer día. Ese es el plan que hizo Dios para salvarnos. Es la manera que tengo de reconciliarme con Dios, aceptando el regalo que Dios puso, que Cristo vino a la tierra siendo Dios y sin cometer ningún pecado, es castigado, muere y resucita. La salvación en la Biblia es que tú creas que esa obra de amor que hizo Dios es lo que te puede salvar. ¿Sabes? Ninguna religión te salva. Te salva lo que Dios hizo en Jesucristo, pagar nuestra cuenta. La única manera que yo tengo para reconciliarme con Dios es estar de acuerdo en lo que Él hizo. Y quiero decirte cómo puedes tú recibir el regalo de la vida eterna. Necesitas creer. Necesitas creer que lo que Jesús hizo en la cruz es suficiente para que tú te puedas salvar. Sin meter tus obras. No podemos hacer nada para salvarnos. ¿Por qué? Porque hemos pecado. Somos pecadores y lo vamos a seguir siendo. Dice Romanos 10:9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Él te dice en la palabra, serás salvo si crees en tu corazón. El versículo 10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hay dos cosas que necesito para tener la salvación. Creer con todo mi corazón para justicia. ¿Qué debo creer? Que lo que hizo Jesús es suficiente. Debo creer que no son mis obras las que me salvan, sino lo que Él hizo en la cruz. Debo creer que es la única manera que yo tengo de reconciliarme con Dios, que Él ha pagado mi cuenta en la cruz, con su muerte y su resurrección. Creer con todo mi corazón. ¿Y qué es creer con todo mi corazón? Con todo mi pensamiento, mis sentimientos, con mi voluntad. Es suficiente para que yo tenga perdón. Lo que tú hiciste, Señor, en la cruz. Y hacerlo tu Señor. La palabra Señor en la Biblia se traduce autoridad soberana. Para que tú tengas salvación, tú necesitas recibir a Cristo en tu corazón como tu autoridad soberana, tu Señor. Por eso dice, ¿verdad? El versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Dice el versículo 13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo me puedo salvar? Tengo que invocar a Cristo. Tengo que estar de acuerdo con Él en que yo soy pecador y necesito su perdón. Necesito reconciliarme con Dios por lo que Él hizo en la cruz. No tengo otra forma de salvarme bíblicamente. Donde tú te encuentres, si tú crees que esto es la verdad, tú le puedes pedir a Cristo que te perdone, que sea tu Señor, en una oración sencilla, donde tú te encuentres, manejando, te puedes parar a un lado, en tu casa, al lado, en tu cama, en una silla. Tienes que invocarle a Cristo. Yo te puedo guiar en una oración si tú crees esto. Puedes orar así. Jesús, te pido que me perdones. Reconozco que soy un pecador, pero creo que tú me has perdonado con tu obra de amor en la cruz. Te doy gracias por la vida eterna, Jesús. Te acepto en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Amén. Si tú haces esa oración con todo tu corazón, esa es tu salvación. No puedes hacer otra cosa más que aceptar lo que Dios ha hecho para salvarte. Quiero leerte este último versículo aquí en el libro de 1 de Juan 5:12. Dice así la palabra: el que tiene al Hijo
tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Necesito al Hijo para tener la vida. ¿Y cómo? Ya vimos cómo. Invocándole con nuestra boca que nos perdone. Espero de todo corazón que tú ores y le pidas a Cristo que sea tu Señor. Gracias.